Buenas tardes, damos gracias a Dios por un día más estar a través de las redes y a través del canal de YouTube, pudiendo transmitir un mensaje de esperanza, de transformación y salvación, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Hoy como título son los eventos de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través del análisis cronológico e histórico, vamos a ver en las Sagradas Escrituras que el primer día de los eventos se registra el día de Ramos. Marcos capítulo 11, versículo 7. La palabra nos enseña: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Podemos entender que a través de estos capítulos y versículos que registra la Biblia, la expresión del pueblo israelita se denota en dos: en las palabras y en las acciones. Hosana significa ven Salvador. Las acciones, los actos que hicieron era tender en el camino los mantos y cortar las ramas de palmas para que allí caminase el asno, el pollino, y montado iba Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel estaba muy defraudado de la invasión de los romanos, del imperio romano. Estaba muy defraudado de la hipocresía religiosa, estaba muy defraudado de los sacerdotes. El pueblo israelita estaba demasiado defraudado. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo era para confrontar al pueblo de Israel de sus pecados, era para confrontar, usar el evangelio, usar la palabra que es espada, y poder cambiar el odio por amor, poder transformar la injusticia con justicia y poder cambiar la mentira con la verdad. Jesucristo, a través de su trayectoria histórica y ministerial, después de 3 años y medio se introduce en Jerusalén. Y en el versículo 11 nosotros podemos ver que cuando Jesús entra a Jerusalén, observa el templo y vio un desorden en el templo y se defraudó de lo que se hacía dentro del templo. Jesús regresa a Betania por la noche y medita. Por la mañana Jesús vuelve a Jerusalén para poder confrontar a los sacerdotes y escribas, pero en el camino se encuentra una higuera y Jesús ve que la higuera no era su tiempo de producir frutos y dice: nunca más de ti se coma frutos. Se introduce Jesús a Jerusalén y entonces que volca todas las mesas de los cambistas y todas las mesas de los vendedores, porque dentro del templo se cometía una injusticia. Dentro del templo se vendían los corderos o cabritos para presentar el día de la fiesta de la Pascua. Si una persona compraba un cordero o un cabrito que estaba fuera del templo y se lo presentaba al sacerdote, el sacerdote lo declaraba impuro o imperfecto, porque el negocio era de entre los sacerdotes de mutuo acuerdo con los vendedores que estaban dentro del templo. Y entonces el sacerdote le decía al que venía a ofrecer el cordero: si quieres que tu sacrificio sea acepto, debes comprar mi cordero, que supuestamente era más costoso. El costo era más elevado. Eso era lo que enojó a Jesús y tomó la decisión de decir: esta es la casa de mi Padre, casa de oración para todos los pueblos, no cueva de ladrones. Se indignó y desde ese momento los sacerdotes determinaron matarle a
Jesús. Al segundo día, nuestro Señor Jesucristo decide, se va a Betania y decide volver a Jerusalén. En el camino encuentra la higuera y sus discípulos le dicen: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que representa el pueblo de Israel. La higuera representa el pueblo de Jerusalén, del cual nunca dieron frutos de arrepentimiento, porque constantemente estuvieron airando a Dios, renegando y haciéndolo enojar a Dios a través de la desobediencia. Eso era la higuera, que representaba la desobediencia de Israel, que nunca había dado fruto de arrepentimiento. Jesús dijo en Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Será quitado. Israel nunca, en ningún tiempo, dio frutos de arrepentimiento. Jesús entra nuevamente a Jerusalén para confrontar a través del evangelio al pueblo israelita, donde estaban los sacerdotes y también los saduceos que no creían en la resurrección. Jesús, en su inmensa misericordia, les empieza a hablar en parábolas, pero ellos ya habían endurecido su corazón. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 31, Jesús les hace a través de una parábola una representación de dos hijos, del cual el padre le dice al primero: ve a cuidar mi viña, y le dice: no voy a ir, pero luego se arrepiente y va a trabajar en la viña. Luego le dice al segundo hijo: ve a cuidar, a trabajar la viña, y el hijo le dice: sí voy, pero no fue. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería transmitirle al pueblo de Israel a través de las parábolas? Que se arrepintieran. El primero dijo: no voy, pero se arrepintió y fue a ayudar al Padre. El plan de Dios es que la humanidad se arrepienta de sus pecados. Entonces, como el pueblo de Israel ya había endurecido su corazón, los sacerdotes y los saduceos le tendieron trampa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para acusarle y matarle. En esas trampas que le hicieron, vemos nosotros, fueron 3 en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 22, en el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo 18 al 22, y la tercera fue en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36. Así le voy a hablar relativamente, donde van y lo tientan y le dicen en Mateo capítulo 22, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Era porque lo querían tentar para acusarlo y matarle. Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les estaba hablando la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús era el prójimo y les estaba diciendo a los sacerdotes, a los saduceos y a todo el pueblo judío que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero moraleja de esta historia: ya habían endurecido su corazón. No endurezcamos nuestro corazón a la palabra de nuestro Salvador. Los historiadores dicen que aproximadamente Jesús 7 veces les dijo: ay de ustedes, fariseos hipócritas. 7 veces aproximadamente les dijo esas palabras que eran hipócritas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les ha dado poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál era la oración que hacía el pueblo de Israel en la mañana? ¿Cuál era la oración que hacían los judíos en la mañana? Y daban gracias a Dios, de decir: gracias, Dios mío, que no somos gentiles, porque ellos tenían en su pensamiento y declaraban que los gentiles eran combustible
para arder el infierno. Eso ellos tenían. Por eso Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron tienen poder de ser llamado hijo de Dios. La palabra de Dios enseña en Mateo capítulo 26, versículo 3 al verso 5. Entonces los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarlo, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. La muerte de Jesucristo no fue una equivocación. Todo el sacrificio de Jesucristo ya estaba profetizado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús ya estaba profetizado. Todo el sacrificio de Jesús estaba profetizado y representado simbólicamente por los judíos y por los israelitas para que se cumpliese el kairos de Dios. La muerte de Jesucristo no fue una equivocación. Regresa Jesús a Betania, a la casa de Simón el leproso, y ve una mujer que estaba allí Jesús, y la mujer se arroja a sus pies, abre un frasco de alabastro muy caro, de un precio costoso, y lo derrama sobre los pies del maestro y enjuga sus lágrimas con su cabello. Eso estaba representando que Jesús ya iba a ser ungido, ya iba a ser presentado, ya iba a ser entregado. Toda esa semana de Jesucristo, desde la entrada triunfal hasta el Calvario, Jesús estuvo trabajando, predicando a través de parábolas, respondiéndole a sus palabras tentativas de los sacerdotes y los escribas. Y vemos que esta mujer enjuga los pies. Solamente los que podían ungir eran los sacerdotes. ¿Y quién estaba ungiendo a esta mujer? A Jesús, una prostituta. Una prostituta estaba ungiendo al maestro, preparándolo para el sacrificio. Nosotros podemos ver que Jesús, luego de ello, vuelve y se va al monte de los olivos. Y en el monte de los olivos Jesús llora intensamente. Intensamente llora el maestro, y allí fue arrestado el día jueves a las 11 de la noche. Pero si decimos que su crucifixión fue el viernes, porque para los judíos el día terminaba a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde iniciaba otro día, y Jesús fue arrestado en el monte de los olivos a las 11 de la noche. Jesús, después de ello que fue arrestado, fue presentado a Caifás y luego lo llevaron al pretorio, donde estaba el gobernador Poncio Pilatos. Poncio Pilatos lo halló inocente y quiso negociar con el pueblo, quiso negociar con los sacerdotes y entregar a Barrabás, pero el pueblo estaba dispuesto de asesinar y de matar a Jesús porque los había confrontado con su pecado. Pero el odio de los sacerdotes y del pueblo de Israel y el espíritu criminal que tenían contra un inocente no era casualidad, era un propósito de salvación. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús descendía a las aguas, dijo: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios entra en la entrada triunfal a Jerusalén porque Él era el Cordero de la Pascua, lleno de amor y lleno de misericordia. Eso, los religiosos no mataron a Jesús. El odio de los religiosos no asesinó a Jesús. La muerte de Jesús es un acto de amor más grande que ha acontecido en el cielo. Es un acto maravilloso que ha acontecido en el cielo. Cuando Jesús
después de haberlo escupido, después de haberlo golpeado, después de haberlo latigueado, después de haberlo desfigurado todo su rostro, y su cuerpo fue llevado a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Jesús expresa estas palabras: consumado es. Cuando Jesús dice consumado es, la tierra y la naturaleza tiembla, y el soldado romano que estaba allí frente a la cruz del Calvario dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesús, el Cordero de la Pascua, se presentó para dar salvación a toda la humanidad. La fiesta de la Pascua lo celebraban y representaba que con qué mano poderosa Dios el Eterno sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y en sus casas celebraban la fiesta de la Pascua, dándole gracia y recordando el día poderoso que Dios lo sacó de la esclavitud. Hoy Jesús y todos los 365 de los días tenemos que la humanidad recordar que Él es el Salvador, que fue a la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. No solamente un Jueves Santo, un Viernes Santo, los 365 días de nuestras vidas tenemos que darle gracias a Dios, que el Señor dijo: de tal manera amé a todo el mundo que di a mi Hijo para salvación de sus pecados. El Cordero de Dios, el Cordero inmolado, dio la vida por toda la humanidad. Haz esta oración de fe con todo tu amor y con todo tu corazón, y dile al Señor: Padre nuestro, tú estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Hoy te pido perdón porque la palabra me está confrontando con mi pecado, pero yo decido recibir a Jesús, el Cordero de la Pascua, como mi Salvador y mi Libertador. Mi nombre hoy se registra en el libro de la vida porque me declaro tu Hijo. Amén, amén. Que Dios te bendiga. El Señor no te ha venido a condenar, ha venido a salvar. Bendiciones.